Renan, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10AM alfa. Muy bien, entonces... ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? Escribir 10am.pro. Entonces vamos a poner 10am.pro. Cuando escriben 10am.pro, los llevan a este sitio. Esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Exacto. Pero lo más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas, pero recuerden, 10AM, únete a 10AM Alfa es como lo más importante. Exacto. Entonces 10AM Alfa, recuerden, hacen clic aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día y todos los miembros de 10AM, ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí en este momento hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago. Y ahí entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa. Y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes. Entonces, cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Eso es. ¿Cómo es, don Guillermo? No, ya, miren. Me tocó comprar reloj y todo. Me parece muy bien, pero reloj atómico, pues, para que sea exacto. No, es que estamos haciendo, Guillermo, un experimento. Se me ocurrió una idea esta mañana y le dije a Darío, hey, bacano que pues a los que son miembros alfa, ¿qué tal si los empezamos a invitar al live? O sea, en este momento hay como 7 personas que son de los alfa oyendo la grabación. Se los tiré pues hace 15 minutos, ellos no sabían. Qué bueno. Entonces, pues que sea como uno, pues vamos a ver cómo nos sale el experimento, pero que sea uno pues como de los add-ons, pues de estar ahí. Entonces, hay unos que son muy gomosos, muy interesados, y entonces pues qué bueno que cuando estamos grabando pues con las diferentes personas que vamos invitando, pues puedan estar ahí. Este podcast, Darío, vos sabes pues que ya este es de nuestros invitados favoritos y que siempre que tenemos un episodio pues aprendemos mucho. Yo lo quería centrar, Guillermo, digamos que como en todos estos indicadores macros, y vos en el chat me empezaste a decir, oiga, ¿y por qué no hablábamos un poquito pues el trade de la Guerra Fría? Pero yo quisiera que sea... pues para ver sobre todo cómo pensás vos, o sea, me gusta esa parte de la historia porque uno aprende mucho, pero quisiera que tuviéramos aún el componente, digamos que esos principales indicadores macro, para que la gente, y ahorita que lo estoy diciendo, yo acabo de subir como un dibujito que explica como la mecánica, la estructura y en el execution layer me faltó como poner el filtro de lo que son como los datos macros para entender por qué el comportamiento de ciertas cosas pasan. Pero pues lo que quiero hacer en este momento es como irnos como el primero, vos tenés ahí TradingView, entonces yo lo que quiero es que nos des como una explicación muy básica de los principales indicadores y luego sí hacemos el enfoque pues en esa información pues de lo que es el impacto Guerra Fría y por qué en este momento estamos viviendo lo que estamos viviendo. A mí me encantó la entrevista de Benson, ahorita inclusive la oí 2 veces antes de empezar el podcast, estaba oyendo la de Howard Lutnick, porque te digo pues que lo que yo he aprendido de macro desde el 2021, cuando empezaron a bajar las tasas hasta ahora, ha sido totalmente increíble y vos lo ayudas a destilar mucho más. Entonces voy a compartir un minutico mi pantalla para que Darío me ayude a mostrar, voy a compartir aquí la pantalla. Entonces voy a mostrar básicamente esto. Entonces esto es los indicadores. Darío, ¿la estás viendo ahí? Sí. Entonces, mira, yo creo que empecemos.
Guillermo, del VIX para abajo. Entonces, empecemos y nos explicas qué es VIX, qué es DXY, qué es US 10-Year Treasury, 100, 10, y de ahí para abajo eso, y ya después sí nos concentramos como en la conversación, pues como más digamos que la parte más entretenida, pero yo quería darle un repasón a todo esto y porque muchas veces, por ejemplo, este indicador, a mí cuando ese VIX está volado y está por encima digamos que de 25, digo, aquí me están dando un papayazo para salir y entrar y comprar todo barato. Danos entonces tu interpretación de cada uno de estos indicadores macro, que son por ahí 5 o 6, inclusive hay muchos más, pero escoger los más importantes y luego entramos pues en el tema de ese primer trade de Guerra Fría pues que mencionaba Bessent, que hizo con Druckenmiller y Soros y casi quiebran el Banco Central de Inglaterra. Sí, entonces te propongo, los miramos. Yo tengo otras series de tiempo que nosotros seguimos, que también son Perfecto. indicadores macro y chévere porque tenemos como carne. Entonces, de acuerdo, ¿qué es el VIX? Es el indicador del miedo. ¿De dónde sale? De tratar de medir la volatilidad de las diferentes opciones. Entonces, ¿qué es lo más importante para priciar una opción? ¿Una call o una put? La volatilidad. Entonces, lo interesante es esto. Cuando el VIX está muy bajo, eso es lo peligroso. Cuando el VIX está muy bajo, es que se está comprimiendo demasiado riesgo y es donde me haría cubrir. Cuando Hernández está por encima de 20, me está dando un papayazo. Es verdad, está dando un papayazo. Ahora, el problema es que si hay un cambio de régimen en la volatilidad y pasa un 2008, pues no va a ser 20, va a ser 50. ¿Sí? Entonces, tengo que estar seguro que no hay una recesión por ahí cerca y tengo que usar otro indicador para mirar recesión. Entonces, digamos que ese es el índice del miedo. No explícitamente no dice riesgo, porque es lo contrario. Cuando está abajo hay más riesgo que cuando está arriba. En este instante, uno debería estar vendiendo volatilidad. Es lo que haría un trader de volatilidad. Estaría vendiendo un poco de volatilidad. Hay demasiada especulación. Dólar. DXY es una canasta de monedas, sobre todo contra las monedas desarrolladas. ¿Cuál es el par más importante ahí? El euro. Entonces uno dice, siempre habla del dólar, uno debería hablar es del euro. Dólar fuerte significa euro débil. También lo comparamos contra la libra esterlina, también se compara contra el yen. Supremamente importante. ¿Sí? Este es como, esas monedas pues van a indicar qué va a pasar con el resto de las monedas emergentes. Yo hago otro indicador que me parece que es el canario, es el predictor del DXY, que es las monedas emergentes. Un índice solo de monedas emergentes. Korean won, rupia, rand sudafricano, real brasileño. Ellas se mueven, o sea, se devalúan más rápido que las monedas desarrolladas. Pero pues sí, el DXY pues yo lo tengo que mirar para mirar la liquidez del mundo. Tesoros. Tesoros de 10 años. Para mí, este es el único activo que le está diciendo uno la verdad en este instante. Los tesoros en precio han caído desde el 2020. Están descontando un nuevo mundo geopolítico. O sea, eso no pasa. O sea, cuando uno mira el ETF, el equivalente es el TLT, aquí está pues las tasas. Eso no pasaba desde la Guerra Fría. O sea, la caída profunda en precio en ese nivel no pasaba desde 1950. Entonces yo creo que eso sí está diciendo, estamos en un nuevo régimen, porque eso es importante. Resulta que cuando uno va a invertir, uno decía usualmente, si yo no quiero tener riesgo, yo me voy a tesoros. ¿Sí? Los fondos de pensiones están cargadísimos en tesoros y en bonos. Entonces, si ese activo no le va bien, no hay un activo de refugio. Y eso es muy importante. Entonces, digamos, esto se conecta un poco con el oro. Cuando los tesoros están abajo y el oro está arriba, es porque no estoy creyendo en los gobiernos. Estos tesoros de Estados Unidos están así, pero también los bonos alemanes, también los bonos japoneses. No hay escondedero en el mundo de fixed income, por decirlo así, en el mundo de renta fija. Los bonos de 10 años de China, me parece muy interesante. Y aquí hay algo muy interesante y es, lo hablamos en el podcast pasado, estamos en una nueva guerra fría, hay una versión de Estados Unidos, hay una versión de China. El mercado estadounidense es muy líquido y muy desarrollado financieramente, el mercado chino aún no. Y digamos que para que China empiece a tener sentido, tiene que desarrollar su mercado de tesoros. Entonces, mientras Estados Unidos está teniendo inflación, China está teniendo deflación. Sí. Entonces, cuando yo tengo deflación, esos bonos chinos se están volviendo un refugio para algunos. Entonces, la estrategia de China es, China le aprendió muy bien a Estados Unidos y China estudió el Marshall Plan muy bien. Entonces, China sabe que hay una cantidad de países en África. Explica un poquitico qué es el Marshall Plan para que tenga sentido esto. Listo. ¿Qué es el Marshall Plan? El Marshall Plan es Segunda Guerra Mundial,
se acaba, queda Alemania destruida, queda Japón destruida, Europa destruida, y Estados Unidos decide prestarle a los países europeos a Japón para reconstruir y hacer infraestructura. Ese fue un super trade. O sea, el que compró bonos japoneses después de la Segunda Guerra Mundial hizo una fortuna. ¿Sí? Y el que compró infraestructura alrededor del Marshall Plan hizo una fortuna. Entonces, China, ahí empiezan a hacer el dólar como moneda de reserva, porque empieza a prestar dólar, empieza a desarrollar el dólar como moneda comercial, porque empieza a dar crédito en dólar. Entonces, Ese fue ahí es donde el Brentwood, sí, el acuerdo de Brentwood, pues. Bretton Woods, exacto. Ahí empieza a desarrollarse el dólar. Entonces, uno desarrolla una moneda de reserva primero con el crédito. Los chinos están haciendo el mismo paso. En Euroasia hay una cantidad de países quebrados, África está quebrado, muchos países en Latinoamérica, y ellos dicen, listo, te presto. El Fondo Monetario no te presta, te está exigiendo mucho, te exige democracia, nosotros te prestamos, pero yo construyo la infraestructura. Yo soy el que me quedo con los contratos del metro, me quedo con los contratos de la infraestructura eléctrica, me quedo con las minas. Y ese es el proyecto de la nueva ruta de seda que está haciendo China y son muy hábiles en eso. Entonces China está haciéndolo despacio y eso crea que usen en algunos países como activo de reserva esos bonos chinos. Eso está muy anémico aún. O sea, Entonces, comparado con otros ese paralelo está buenísimo, que es básicamente, pues entonces el Marshall Plan era realmente una estrategia para poder decir el dólar es la moneda del mundo y ahorita lo que esta gente está haciendo es, o sea, la ruta de la seda para hacer un deployment de toda la infraestructura y que digan, mire, China es el eje pues del movimiento económico del futuro. Tal cual, tal cual. Y digamos, en la siguiente señal que tú tienes, petróleo, fundamental. Ahora, petróleo, digamos que es el asset más importante del siglo XX, pero no es el asset más importante del siglo XXI. Entonces, acá vamos a ver dos cosas. Quedó muy evidente en el primer podcast que hicimos que fue la verdadera Guerra Fría, que era la guerra de los chips. Así es. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? El petróleo está cayendo. Yo tengo, bueno, te muestro ese dashboard ahorita. El petróleo está cayendo y puede decir dos cosas. Uno, hay problemas con la demanda, pero dos, hay una transición energética. Y que el petróleo caiga sí es muy importante para nosotros los latinos, porque si el petróleo cae, hay rock and roll en nuestras monedas. Si el petróleo cae, significa dólar fuerte y se debilitan estas monedas. Y siempre que hay volatilidad en petróleo, nosotros no recuperamos nuestra moneda. Y eso es muy importante. Por ejemplo, Tesla. Voy a comprar Tesla con el peso colombiano. Y vamos a hablar de volatilidad. Y acá uno va a entender que la volatilidad no es mala, pero hay que saber dónde. Entonces, yo tengo volatilidad en Tesla. Tesla cae el 50%. En 3 meses o en 6 meses va a estar en un nuevo máximo. La recupera rápido. Correcto. Es elástico hacia la volatilidad. Ahora, yo tengo volatilidad en el peso colombiano. Hay una caída de 50%. Buena suerte si se recupera. No vamos a ver 1800 nunca. Eso no va a volver a pasar a menos que haya pues un rally en commodities en el tremendo, pero no estamos ahí. Entonces, eso pasa con las monedas. Tiene volatilidad, mejora un poquito, pero sigue cayendo. La depreciación se compone. La volatilidad no se compone en un activo como Tesla, un activo como Bitcoin. Entonces, yo puedo tener volatilidad, pero el problema es cuando se me compone la inflación, cuando se me compone la depreciación. Entonces, yo insisto, el riesgo fundamental que uno tiene como latino es quedarse quieto. Cuando yo me quedo parqueado en peso colombiano, en peso mexicano, en real brasileño, es el peor error. ¿Sí? Cuando me quedé inactivo simplemente porque, uy, qué volatilidad tiene el mercado. Con probabilidad de uno, en 7 años, yo estoy un 50% menos de mi riqueza. Buenísimo Porque eso. la Buenísimo ese depreciación. punto. Sí, entonces, claro, entonces, y es eso. O sea, nosotros nos conectaron con el framework de la seguridad y el framework de la seguridad es muy peligroso porque el framework de la seguridad no nos deja pensar, nos procrastina pensar. Porque digo, listo, tengo miedo, entonces me recojo. No, tengo miedo, pienso. Listo, ¿cuáles son escenario A, escenario B, escenario C? ¿Cuáles son las posibles rutas de acción? ¿Cuáles son mis escenarios más críticos de impacto? Y con eso tomo una decisión. Pero no tengo miedo y me repliego como en la trampa más grande, que es quedarme parqueado en una evaluación para 5 años. ¿Sí? Que eso pues nos ha pasado históricamente. Petróleo es el activo que más debemos seguir. Y yo creo que ahí está pasando algo grande. Ahorita muestro en el dashboard que creo que está pasando un cambio grande y eso tiene que ver con el cambio estratégico del mundo y creo que hay incentivos para que Arabia Saudita bombee petróleo. Estados Unidos está a 13.5 millones de barriles diarios. O sea, Estados Unidos es un productor de petróleo ni el berraco. Está exportando 3 millones. Eso es Emiratos Árabes.
Sí, o Pucha. sea, Eso nunca había pasado en Estados Unidos. Todo pues desde el descubrimiento de shale, pues, y fracking. sí, hermano, y yo creo que, y de lo que hablábamos en el primer podcast de la Guerra Fría, para mí, como una de las innovaciones más tremendas de los Estados Unidos fue fracking. Lo Wow. volvió, lo volvió independiente. Aquí haciendo un paréntesis, porque esto es lo que me gusta del chat. En estos días, pues la semana, bueno, esta semana, el lunes, estaba en Nueva York y agregué un nuevo miembro que se llama Alejandro Martínez. Y Alejandro Martínez, Darío, fue el que te conté, pues que es como consultor de analítica con AI, pues Sí, como para sí. grandes compañías farmacéuticas y todas estas de bebida y moda y toda la cosa. Pero el tipo súper curioso me dijo, yo le dije, bueno, te meto al chat, pero ¿en qué estás invirtiendo? Me dije, ¿sabe qué? Estoy invirtiendo en exploración petrolera. Y yo, ¿en exploración petrolera? Sí, porque si usted pone, por ejemplo, $70,000 para exploración petrolera, esos $70,000 usted se los puede, o sea, como inversión se los puede automáticamente ir a write-off de taxes. Y yo, pero ¿cómo así? Sí, porque solo, o sea, es como no voy a decir que es como el 1031, pero es como esos loopholes que existen en el mundo americano que nadie conoce, pero que están totalmente tratando de incentivar pues la exploración petrolera. De otras, Guillermo, si no te la has visto, hay una serie escrita por el mismo man que hizo Yellowstone, Taylor Sheridan, que se llama Landman, que es con Billy Bob Thornton. Te digo pues que un super mega hit, entonces cómo explotan todo ese basin tejano, súper interesante. Entonces pues simplemente pues para agregarle un poquito de color a la importancia y lo que estás diciendo pues del petróleo y por qué Estados Unidos ha avanzado tanto en los últimos años en eso. Sí, ven, y voy a compartir acá unos indicadores que están relacionados con los tuyos. Eh, Pues digamos, dame yo un dejo de compartir porque esos eran los primeros, los otros pues simplemente son pues la velocidad de cómo crece el dinero pues en China y en Estados Unidos y la otra pues es pues la volatilidad del Bitcoin, pero ya con eso son suficientes y nos podemos concentrar en los tuyos. Sí, igual están relacionados, por acá también los tengo, eh, simplemente que es con otra representación. Entonces, mira, no sé si se ve bien. Sí, Entonces, digamos, listo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que mirar como inversionistas? ¿Qué nos haría daño? O sea, ¿qué falsifica nuestra tesis de inversión? O sea, nosotros creemos en tecnología, creemos que estamos en un bull market, pero si hay una recesión, tenemos problemas. Entonces, la recesión nos toca monitorearla. Entonces, este es el desempleo, esta es la tasa de desempleo. La variación de la tasa de desempleo es un buen proxy de recesión. Si esto está cerca del 50%, ahí toca poner el botón de apagar, toca poner el botón de cash. No estamos ahí. ¿Sí? Petróleo. Mira esto, o sea, uno se lo olvida, ese momento lo vivimos todos, pero uno se lo olvida en el 2020 que el petróleo, los futuros del petróleo fueron negativos. sí, los tenían que hacer storage en tanqueros. Sí. Ahora, no olvidemos qué pasó en el 2014, no olvidemos qué pasó en el 2018 al 2020, guerras comerciales, aquí pues la producción de shale oil de Estados Unidos, y está pasando algo muy similar. Aquí pasó una devaluación tremenda en el peso colombiano, en el real brasileño, aquí también, y nuestra predicción es que también viene una muy grande aquí, en mercados emergentes. Entonces, petróleo, súper importante. Ahora, este es un indicador que a mí me encanta, que es el won coreano, dólar contra el won coreano. ¿Por qué? Porque ese es el termómetro puro de la globalización. Corea solo exporta e importa. ¿Sí? Vive del comercio internacional. Y está diciendo dólar muy fuerte contra el won a niveles del 2008 y si hiciéramos esa gráfica hasta 1995 a niveles de la crisis asiática. Entonces, importante. Recesión en Estados Unidos, Trump está volviendo miércoles todo, la data no dice eso. El índice manufacturero de Estados Unidos está buscando máximos, está llegando a niveles de 2018, eso está sano. ¿Qué otro indicador está interesante? Bueno, estas exportaciones coreanas año a año es un indicador de una potencial recesión que acá sí ya empieza a indicar algo. O sea, en nuestro forecast, como el 2026 es donde puede ser peligroso. En septiembre del 2026 puede ser, ahí sí toca estar un poquito como más cauteloso. Ahora, este es el proxy del carry trade, que ese es como la liquidez del mundo. ¿Por qué digo eso? El trade más importante para un fondo de inversiones es fondearse en yen, que era gratis, Sí. invertir en papeles de México, en papeles de high yield en Estados Unidos. High yield son bonos
de compañías que pueden tener más probabilidad de impago, entonces te pagan más. Entonces te pagan el 14, te pagan el 12, porque es más probable que tenga un impago. Pero si yo tengo plata prestada gratis en Japón y la pongo en esos bonos, pues estoy haciendo el trade de la vida. Bueno, ese es un proxy que es el dólar australiano contra el yen, porque yo puedo hacer lo mismo, me fondeo en yen y compro dólar australiano, que es un exportador de commodities, y tengo un diferencial de tasa de interés. Esto se está devolviendo. Eso quiere decir, para mí, esa es la razón de la volatilidad. La volatilidad no son las guerras comerciales. Desde mi punto de vista, eso es ruido. Sino que están parando el carry trade, es eso. Es Tal cual. realmente, pues, o sea, que hay un problema estructural con el carry trade y casi que nos los cantaron pues antes de que pasara Trump. Yo me acuerdo que yo estaba en Japón en abril y empezó a descalabrarse eso y entonces cripto y todo lo que sea activos de alto riesgo que están altamente correlacionados empiezan a ser Hicimos un episodio de eso. Entonces realmente el impacto se debe más a esto que a todo este ruido de las tarifas. Me parece muy, Tal cual. ¿Sabes qué? Me parece súper interesante ese análisis y ese ángulo. Muy interesante. Y lo otro interesante es que cuando se devuelve el carry trade, hay una oportunidad importante en tecnología. O sea, es cuando se forman las burbujas, de que es también nuestra tesis. Nosotros creemos que esta es una oportunidad de compra muy grande y lo que va a formarse es una burbuja tremenda, que en el corto plazo sigue siendo una oportunidad de compra muy grande. Bueno, acá hay otros indicadores, no voy a hablar de todos, ¿sí? Pero sí hay algunos que me gusta hablar. Uno, el cobre. El cobre es muy importante. El cobre es el sistema nervioso del sistema financiero. ¿Sí? Si el cobre está mal, la economía realmente, el sector real de la economía, está en problemas. Y el cobre no está mal. La variación año a año está diciendo, aquí Pero no hay Guillermo, recesión. pero ¿por qué es el sistema nervioso del sistema, Digamos, porque del sistema financiero? porque uno necesita como cobre para todo, para la infraestructura eléctrica, para real estate. Entonces, la demanda por cobre sí está muy conectada con el crecimiento económico. Si yo solapara esta gráfica del cobre contra el índice manufacturero, hay una correlación muy fuerte. Entonces, hay crecimiento económico, el cobre es como un predictor de que sí hay o va a haber una recesión. Entonces, miremos cuando están los mínimos del cobre, es cuando nos tenemos que preocupar. Ahí es cuando hay una probabilidad de recesión o desaceleración económica. Entonces, el cobre es un buen proxy de eso. El oro. El oro está diciendo lo mismo de los bonos del tesoro. Mira esta caída de los bonos del tesoro que no se ha recuperado. Está diciendo, estamos en un nuevo mundo, estamos en un mundo con incertidumbre geopolítica, en un mundo multipolar, en una nueva guerra fría. A mí, a mí no me preocupa donde hay volatilidad. Donde hay volatilidad, yo digo, está sano, está representando la realidad. Hay incertidumbre, listo, ten volatilidad. A mí me preocupa donde no hay volatilidad, porque sí quiere decir un activo que no está aprendiendo. Para mí, este es el activo más riesgoso del mundo. Bonos de high yield, porque ahí es donde está el carry trade del mundo y para mí esta es la burbuja más tremenda que hay en este instante. O sea, este es el momento Lehman Brothers de la estructura de bonos corporativos. Entonces, eso apenas está empezando, todavía no se está materializando, pero es algo para empezar a mirar. Pero los bonos que Bitcoin. venden, pero espérate, los bonos de high yield, o sea, los bonos que venden las empresas. Sí, las empresas más riesgosas, las que no son AAA. Ok. ¿Por qué? O sea, digamos, Estados Unidos es la combinación de dos economías. Una joven que está creando un nuevo modelo de negocio alrededor de la inteligencia artificial y está inventando cosas, esa está sana. ¿Sí? Hay unas que se van a quebrar porque pues, otras Sí, lo no normal. consolidaron, pero eso está sano, eso está aumentando la productividad. Pero hay un 50%, 30%, de 30 a 50% de compañías zombies, compañías que están fregadas desde hace mucho tiempo y solo viven de la deuda, porque pues la deuda, miren, todo el mundo sigue prestando. Pero estas compañías no se están inventando en un ambiente de tasas de interés altas durante mucho tiempo. Estas compañías están en problemadas. Entonces, eso no solo existe en Estados Unidos. Corea está repleto de deuda corporativa. En mercados Europa, emergentes también. Europa está lleno de zombies. lleno. Y para mí esto es como el verdadero riesgo, el verdadero deleverage que puede haber en el sistema está por aquí. Tenemos en el chat, hay uno que le presta a puras compañías zombies y tiene un fondo país de 200, 500 millones de euros pues eso es lo que hace, prestarle a compañías zombies. Sí, y digamos que ese es un mundo muy interesante, es de estrés. Entonces, en el mundo de los zombies, hay zombies que se van a transformar, hay zombies que van a dejar de ser zombies y ahí uno hace una fortuna. Pero hay zombies que no, hay zombies que van a morir. Entonces, sí requiere, ahí sí, pues, si es un muy buen manager, hace una fortuna, pero necesita un skill muy bueno, porque hay oportunidades de valor en distress y hay otras que no. Entonces, sí, hay definitivamente oportunidades, pero toca con lupa. Ahora, Bitcoin.
Esto me parece fascinante. Esto es muy simple. Esta es la variación año a año de Bitcoin. Sí. Y este es para mí el termómetro de los espíritus animales. O sea, no estamos en un nivel del 2021, no estamos en un nivel del 2017, no estamos en un nivel 2019-2020. No hay euforia. No están como los espíritus animales en Bitcoin. Entonces, todavía no estamos en un escenario de euforia. Otro indicador de espíritus animales para mí es el Nasdaq apalancado. Todavía estamos en un régimen de momentum positivo, estamos en el mínimo de ese régimen de momentum positivo. El escenario peligroso sería el 2022. ¿Qué haría que estemos en el 2022? Una disrupción en las cadenas de valor, inflación. Si empieza a aparecer la inflación, hay disrupción en las cadenas de valor, vamos con 2022, pero eso no está ahí. No estamos en ese escenario en ese instante. Entonces yo creo, hay más indicadores, pero yo creo que ya con esto, pues ya hay como un picture como Dice claro. Mario, entonces, pues lo importante de todos estos indicadores, más los que vimos, y faltan muchos más, es que uno llegue y empieza a leer, no, yo voy a invertir en Palantir porque me gustó la idea del Digital Twins y la tesis de los Network Effects de HIMSS y todas estas cosas, y mientras tanto están todos esos tigres, esos datos macros, haciéndole uno así, recuérdame que yo estoy aquí presente, y entonces uno se tira en voladora y compra Bitcoin y compra Solana y compra Tesla, y es uno, carajo, ¿qué hice? Pero si ¿Qué está pasando? Es que le faltaban los otros datos, que me impresiona mucho. O sea, yo nunca había visto el live del FOMC, pues no las minutas, sino el comentario de Powell. Y eso es fascinante, cómo cada palabra hace así el mercado y hace así el mercado. Con cada palabra, o sea, es un juego a tratar de interpretar tanto que uno dice, necesita uno, Darío, mucho conocimiento, necesita uno una inteligencia colectiva para uno poder destilar, porque es que a qué horas le haces vos el track a cada una de esas cosas. Yo, por ejemplo, no había pensado en el de la moneda coreana, pero Guillermo tiene toda la razón. Toda la razón. Es un país que básicamente te está diciendo cómo es el flujo de las mercancías en el mundo. Otro dato que yo me acuerdo, alguna vez, Guillermo, en el 2020, pues cuando estaba como empezando a hacer, compré una acción de unos tanqueros porque había que comprarlas porque no había dónde almacenar el petróleo. Y después aprendí que uno lo único que tenía que hacer, Darío, y era hacer Google Maps del puerto de Singapur. Y si había tránsito de barcos, la economía estaba bien. Pero cuando esa vaina está parqueada, la economía está totalmente descuadernada. Entonces ahí me parece que pues, es un juego bien interesante y por eso digo que estas conversaciones pues nutren tanto porque siempre es un elemento, claro, tiene razón. ¿Cómo es que soy tan tonto que desconozco eso? Entonces, por eso me parece muy entretenido. Bueno, sigamos con el tema porque no es solo conocer estos indicadores, pero entonces para que nos des como diferentes ejemplos de por qué cada uno de estos datos pueden pegarle al mundo. Y por ejemplo, vos me decías ahorita en el chat cuando comentaba el trade de Soros y Druckenmiller, Besser, me dice, es que ese fue el trade del fin de la Guerra Fría o que era el que mencionabas. ¿Por qué no conectamos por ahí? Sí, mira, y era muy chévere, a mí me pareció muy bacano lo que acabaste de compartir en el chat, de, bueno, como tu modelo mental, o sea, cuáles son tus inputs para tomar decisiones. Digamos que acá también estamos usando diferentes tipos de modelos. Estamos usando los de tiempo real, que son estas series de tiempo, para yo tener una idea del forecast, del timing, de decir, oiga, ¿puedo tomar una decisión o no? Eso me da resolución en tiempo real. Pero necesitamos otro tipo de frameworks que son del big picture, ¿sí? El que me hace entender la escala, cómo se están conectando las cosas. Y hay muchos frameworks para eso. Hay uno que va a mostrar aquí que es muy simple, un mapa. ¿Sí? Un mapa es un framework de big picture, pero nos ayuda a entender qué está pasando geopolíticamente y ya lo conecto con el tema de la Guerra Fría. Bueno, no quedó tan chévere el mapa, pero ahí va. O sea, Está muy chévere, está muy chévere. Yo no entendía, realmente no entendía. O sea, yo entiendo por qué Trump está haciendo guerras comerciales con México, eso lo veo claro, lo veo nítido y sé cuál es la estrategia, pero no entendía Canadá. Porque dicen, pero Canadá, ¿cuál es el problema con Canadá? Claro. El problema con Canadá tiene que ver con esto. O sea, uno se le olvida que la Tierra es circular, ¿no? No es plana. Y aquí en el norte es mucho más pequeña las rutas y esto se está descongelando. Y los chinos y los rusos ya tienen una ruta de navegación, que es el 40%
más corta que hacer toda esta vuelta o que pasar por el canal de Suez. Entonces, esto es lo que está en juego. Para Estados Unidos, no tener Groenlandia, no tener control sobre Canadá, es un problema de seguridad nacional. No hay salida. Ellos tienen que ir por esto. Sí. Esta va a ser la ruta más importante. Esta va a ser la nueva ruta de seda, por decirlo. El comercio en el 2050 va a ser por acá, no por acá. Y eso va a cambiar la economía mundial. Entonces, estos países que están en el norte van a ser demasiado relevantes. Eso pone en la ecuación otra vez a estos países que tienen conexión en el Báltico. Toda esta zona va a empezar a ser relevante. Y Canadá, pues tiene el 40% del Ártico. No lo puede defender. Entonces, Estados Unidos por eso está yendo por Greenland y está yendo por Canadá. Eso es lo que está debajo. Entonces, este es un framework macro. Este es un framework de big picture. Y si uno empieza a entender que este va a ser el nuevo comercio internacional, también va a entender unos puntos de desarrollo importantes. Esto también está lleno de commodities estratégicos y aquí es lo que está verdaderamente en juego. El tema de Guerra Fría, cuando... No, pero espérate, porque es que ese mapa es buenísimo. Vos básicamente le estás mostrando que pues, el apunte de Trump a quedarse con Groenlandia es para ser dueño de esas rutas, pues, y no solo darle estabilidad a Estados Unidos, sino porque quien controla esas rutas sigue controlando pues pues, el flow de las mercancías en el mundo. Oyendo la presentación de Howard Lutnick, cuando Trump llegó y le dijo, es que tenemos que controlar Panamá, lo primero que hizo fue decirle a un amigo, Howard, dijo, váyase para Panamá con 2 iPhones y cruce todos los puentes porque son los 2 canales de vía y que o sea, que la impresión más importante de haber hecho ese proceso es que la intuición de Trump era cierta, porque el 70% de las letras que vieron allá eran chinas. Y dijo, es que estos manes en todas las partes. Entonces, imagínense lo siguiente. Entonces, ¿cómo será? Si todos los puentes son hechos por chinos y los chinos son los que están revisando y Estados Unidos pasando todos esos barcos. O sea, una cosa es un barco visto desde lejos, pero una cosa es un barco visto desde arriba. Usted básicamente es como si le estuviera metiendo rayos X porque sabe por dónde salen los torpedos, dónde salen los misiles, dónde está todo el sistema de defensa. Entonces Trump dijo, esto no puede seguir siendo así. Entonces me encanta que vos traigas eso con unos dibujitos donde además nos mostrás. Es que, mire, Europa, si empieza a sacar toda la carga a Europa, China y se empiezan a conectar, se reducen un 40% versus pasar por el canal de Suez o tener que dar la vuelta pues por el canal de Panamá. Entonces empiezan a presentar unos ahorros y empiezan a optimizarse todas estas economías y Estados Unidos sigue siendo el centro y el eje porque le pasa pues por la partecita de arriba. Ni mencionar siquiera lo que hay en petróleo debajo del Ártico pues. De acuerdo, y gas, eso está lleno de gas y de tierras raras que son súper estratégicas. Ahora hay algo interesante. Y uno se le olvida un poquito la historia y eso es fundamental. Si uno tomara una foto satelital de Rusia en la noche, uno ve la realidad de Rusia, ¿sí? Y se va de la narrativa. La realidad de Rusia es que solo hay 2 ciudades que tienen crecimiento económico, Moscú y San Petersburgo. Y el resto es negro. El resto no hay nada. Esto es Hey, Corea del Sur. tundra. Sí, es tundra. Y China, muy disimuladamente, se está quedando con mucho de Rusia. Está Claro. quedándose con las rutas, la demografía está entrando ahí. Entonces, para mí en la historia, yo veo más bien una vulnerabilidad estructural en Rusia. Yo creo que Rusia sin Putin no existe. Y yo creo que el que se va a terminar quedando con parte de Rusia es China. Y Y eso que eso estás es lo que está pasando diciendo, ahí. eso que me estás diciendo, Guillermo, me explota la cabeza porque uno ve a una Europa que nunca ha querido que Rusia sea de Europa y un Rusia que siempre ha querido ser europeo y Europa está mirando, yo no sé para dónde está mirando y mirar, o sea, los chinos callados la boca se han ido quedando con Rusia y Europa es como despreciando a Rusia. Es muy interesante eso que estás diciendo. Sí, para mí Putin es como el último Romanov. Es un zar. Es un zar. Sí, Él es un sí, rey. sí. Es un rey y eso y es muy difícil tener una extensión como Rusia sin una monarquía. Es muy difícil un terreno así sin una monarquía. Entonces, ese es un cambio importante. Ahora, ¿qué es muy chévere? ¿Qué es muy chévere de nuestra época? Nosotros siempre hemos sido condenados por la geografía. La geografía define el destino de la historia hasta el siglo XXI. Hasta cuando nace en 1989, que ahí vamos al trade de Soros. En 1989 ese año debería estar como grabado en la historia como el año más importante.
En Sí, es que 1980 en ese año, sí, contalo y luego conectamos también con Putin y porque Putin vive berraco, pues. Berraco. 1989 nace en el CERN el protocolo HTTP. En 1989 nace Internet. En 1989 empieza todo el tema relacionado con la caída del muro de Berlín. Cuando empieza la caída del muro de Berlín, pues pucha, dos Alemanias se van a unir, una Alemania que está totalmente atrasada, otra rica, y Alemania empieza a tener un gasto fiscal gigantesco para reconstruir la Alemania vieja. La Unión Europea tenía un sistema monetario que se llamaba el ERM, el Mecanismo Europeo de Intercambio Monetario. Ese mecanismo, ellos tenían como una paridad, dejaban que flotara el marco alemán el 2% respecto a la libra esterlina. ¿Qué pasa? Toda Europa estaba al borde de una recesión y con la caída del muro de Berlín, los alemanes empezaron a hacer gasto fiscal y la economía alemana se disparó. Druckenmiller le dice a Soros, acá hay un trade muy bueno. ¿Sí? Acá no es posible que pueda estar pegado el marco alemán y la libra esterlina cuando uno está creciendo y el otro está entrando en una recesión. Acá hay una oportunidad para cortar la libra esterlina. Y pues Stan Druckenmiller es uno de los manes más tremendos en global macro y le dijo a Soros el trade y a Soros le encantó. La diferencia, No solo le encantó, el trade, un poquito para ponerle más detalle. Entonces, y el analista era Bessent, el man que es el secretario de Tesoro en este momento. Entonces, Druckenmiller llega y le dice, el fondo era no sé cuánta plata, pero él dijo, no, que el trade sea de $1 billón. Y Soros llegó y le dijo, ¿y usted cree en ese trade? Me dice, creo demasiado. Entonces, usted lo que tiene que hacerlo es multiplicarlo por 3. O sea, vaya y consiga palanca. O sea, va y se mete con papa y yuca. Entonces, que se endeudaran, o sea, que se apalancaran y lo hiciera por 3. Porque Soros es de la filosofía que si usted está convencido de la asimetría, usted lo que tiene que hacer es irse con todo. Ir con todo. Seguí ahí. Tal cual. Eso era. Y lo bonito de las monedas es que en las monedas sí tú puedes tener una simetría gigante, porque eso tenía casi un PEG, entonces no había casi volatilidad. Entonces yo me puedo apalancar lo que sea porque no tiene casi volatilidad. Entonces si él sí se equivocaba, perdía el 5%. Si tenía la razón, quebraba el Banco de Inglaterra. Y ese trade en un día fue de $1 billón. O sea, la ganancia de ese trade en un día fue $1 billón y esa es la reputación de Soros, pues el hombre que quebró el Banco de Inglaterra. Sí, y nace de ese contexto macro. Cae el muro de Berlín, siempre que hay un cambio geopolítico muy importante, hay unos super trades. Entonces, ese fue un trade, pero hubo otro trade, que fue Nokia. Cuando cae el muro de Berlín, Nokia era una empresa que dependía totalmente de Rusia, de la Unión Soviética. Que hacían botas. Botas y de cosas de equipo esquí, militar. no sé qué, sí. Sí, todo. Ellos eran un conglomerado que le producían todo a Rusia. Y cuando cae la Unión Soviética, pues pucha, se quedó sin nada. El único cliente quedó jodido. Y pasaron 3 CEOs hasta que un man dijo, vendemos todo y nos quedamos en telecommunications. Nuestro único labor ahorita es la unidad de telecomunicaciones y nos vamos a dedicar a hacer celulares en esa época. Eso fue un super trade. Esa transformación, no que era un zombie, esa es la descripción. En ese momento se vuelve un zombie, pero tiene un CEO brillante que lo transforma y deja de serlo. Y ese es un trade de distress muy bonito. Ese fue otro trade de la Guerra Fría espectacular. Yo creo que aquí en este instante están naciendo muchos trades de Guerra Fría. Sí, lo contrario, no del fin, sino del comienzo. Y contar la otra extensión de Guerra Fría que pasó con Rusia. Entonces se desbarata Rusia y entra todo el mundo, o sea, entran los americanos a comprarle a los lugartenientes que se quedaron con el control de un país que era, pues, comunista. Y dicen, no, ya somos privados porque empezaron a privatizar absoluta, no sé si Gazprom o me estoy inventando, y ahí es donde salen, pues, todos estos oligarcas rusos, porque empiezan a básicamente a quitarle los tesoros y las cosas bonitas de Rusia. Y entonces aparece luego pues Putin, que era exagente de la KGB, y dice, hey, básicamente nos están robando y estamos vendiendo todo a centavos. Y cuando él toma el poder, porque él era pues como pues un segundo o tercer lugarteniente, ¿cómo es que llama este man? Era el que era borracho, Boris Yeltsin. El que siempre vivía pues con una botellita de vodka, y no me acuerdo cuál era el que seguía después, pero básicamente Gorbachev fue el que tomó el muro de Berlín. Cuando Reagan le dijo, Mr. Gorbachev, tear down that wall. Pero entonces
Luego lo que pasa es que este man dice, están despilfarrando a Rusia, el man le cierra pues a todas las compañías del oeste la entrada pues para que pare el saqueo y ahí fue cuando vino pues como el debacle que se cae pues el rublo y hubo todo este problema con Rusia y muchas compañías de Occidente quedaron pues con sus apuestas canceladas. De ahí el antojito con el que viven todos estos neocons y todo esto. Hey, tenemos que ir a devolvernos por las platas que quedaron atrancadas y por eso viven con esa gana de entrarle, pues si esto pues es una posición o opinión política, de entrarle, porque la única forma de entrarle a Rusia es por Ucrania, que es la parte blandita pues de Rusia, entonces por eso es que han provocado y han jodido tanto moviendo las líneas de OTAN, pues ahora nos van a ir los comentarios, me van a decir que pro Putin y toda la cosa, pero más o menos eso pasa a raíz del 89, entonces por eso me parece tan singular que lo hubieras mencionado, hombre, Guillermo. ¿Y qué sigue de ahí? Y lo interesante es que, listo, y es siempre la historia, esa historia sigue, la historia de esclavos de la geografía, pero en ese 1989 salió la primera actividad económica que está fuera de la geografía, Internet. Y eso para mí es lo que es relevante en este instante. Internet nace como un grito a yo no quiero estar en la prisión geográfica, pero se centraliza de nuevo. Y tenemos Google, tenemos Facebook, y ahorita se está volviendo a descentralizar. Entonces, para mí sí es interesante lo que está pasando en este instante, porque si yo mirara Internet como un solo país, o sea, digamos, separémoslos, está China, está Estados Unidos, coloquemos todo lo que tiene que ver con Internet como si fuera un PIB. Y la moneda de ese Internet, Bitcoin. ¿Sí? Ese es el PIB que va a ser más grande en los próximos 30 años. Esa es la economía que va a ser más importante. Y lo único que está siendo nativo digital, lo único que es estructuralmente el mundo de los bits, es cripto. O sea, Facebook es la mitad de las dos cosas. Está entre el mundo de los bits y en el mundo geográfico anterior, porque tienen jurisdicción geográfica. Entonces, yo creo que sí estamos en un cambio estructural en la economía. Y yo creo que o sea, cuando cae el muro de Berlín, uno pensaría, es el momento de la euforia del capitalismo. El capitalismo triunfó. Todos deberíamos estar en un bull market gigante. 1991, recesión. Sucede lo contrario. Cuando uno cree que está en el pico de algo, sucede lo contrario. Hay una recesión en Estados Unidos y Estados Unidos no encontraba crecimiento económico. La globalización empieza a surgir y empieza a irse el trabajo para México, empieza a irse para los tigres asiáticos. Pero ahí nace Internet y empieza ese bull market en tecnología estructural. Entonces, para mí, yo creo que estamos en un bull market similar. O sea, el hecho de que estemos cambiando el modelo tecnológico es lo que no podemos como perder de vista. Y yo coincido, Hernán, yo digo, para mí mirar estos indicadores macro es fundamental porque es como entender la fuerza es la corriente del mar. Yo no puedo navegar sin entender la corriente del mar. Puedo ser un berraco navegando, pero si yo no entiendo el viento y no entiendo la corriente del mar, pues va a sufrir. No, nada. Ahora, si ya entiendo el mar y fuera de eso soy un buen navegante, pues tengo una ventaja competitiva muy tremenda. Entonces, yo creo que ese es el escenario en que estamos y no hay nada que hacer. La volatilidad es un atributo esencial de lo que vamos a vivir esta década. Concentrémonos ahorita en tratar de explicar, pues, qué es todo este revuelto o digamos que toda esta reaccionar que estamos teniendo en el mercado por el tema de las tarifas. Pero antes de explicar el tema de las tarifas, expliquemos un poquito de la historia. Estados Unidos, los ingresos de Estados Unidos, hasta 1900, creo que era, ¿cuándo es que se introdujo el personal income tax? O sea, esto es algo que es relativamente pues muy nuevo. O sea, no, en 1800 en Estados Unidos, el ingreso de Estados Unidos era punta pues de tarifas y solo en 1900 creo que es 20 algo, 14 fue que se crearon el impuesto del income tax y lo hicieron como algo temporal. Pero se ha ido distorsionando y ha llegado a unos puntos donde pues es el grueso de los ingresos pues, de Estados Unidos. O sea, creo que los ingresos de Estados Unidos son 5 o 6 trillones de dólares y la mitad pues es el impuesto con el que te graban por el salario que te ganas. Pero eso no era a comienzos del siglo así. Ese es pues como lo primero que quería mencionar. Lo otro que es importante es que en el 2001 hubo un evento que era muy importante, que se admitió a la China en el World Trade Organization. O sea, para que hiciera parte del aparato global y se pudieran integrar y hacer un montón de cosas.
Y una de las razones por las que se le admitió, pues siendo Estados Unidos, digamos que el sponsor de China, es porque Estados Unidos necesitaba ir a invadir a Irak. Y entonces con el voto de la UN, pues de las Naciones Unidas, entonces Estados Unidos pudo justificar una invasión que no nos amerita en este momento discutir por qué lo hicieron. Pero en un momento que se integró China al World Trade Organization, entonces viene todo, digamos que Wall Street dice, mi compañía que produce refrigeradores en Cincinnati, mi compañía que produce taladros, hombre, ustedes deberían tener un mejor EPS. ¿Y cómo se logra un mejor EPS? Pues yo le digo que la forma de hacer esto es que usted debería hacer la manufactura de esto en la China, porque en la China no hay prestaciones, la gente trabaja 4 turnos. Y desde el 2001, Darío, hasta la fecha presente, básicamente lo que ha pasado es que toda esa capacidad de infraestructura de manufactura impulsada por Wall Street migró a la China, básicamente para tratar de sacar mejores números. J.D. Vance tiene un muy buen speech, que no me acuerdo dónde lo sacó, pero lo hizo esta semana, que básicamente, o sea, Occidente quedó enviciada a la mano barata y se le fue olvidando hacer la innovación, porque simplemente les daba la oportunidad de presentar unos mejores resultados financieros y ustedes ya saben pues cómo es el cuento de toda la financialización. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, la mano de obra calificada, que era realmente de donde Estados Unidos desarrolló su clase media, toda pasó para la China. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando usted tenía, por ejemplo, yo alguna vez, hace mucho tiempo, le hice unas páginas o un desarrollo a alguien que vendía carros virtuales y por alguna razón me tocó ir a conocer la fábrica de Ford en Detroit. Yo juraba que yo me iba a encontrar con la panacea de la tecnología y yo te digo que las ciudades más deprimentes que yo he conocido en Estados Unidos es Detroit. Usted tiene pues el GM, el edificio de Ford, pero vos salís por la calle y eso es zombies, prácticamente indigencia y zombies. Y ese es el resultado de haber hecho esa transición de pasar pues trabajos, pues el blue collar job, pasarlo a la China, donde simplemente le pagaban 1/10 o 1/5 de lo que tenían que pagar. Entonces se sacó. Y ahí es donde se viene ese síntoma donde dicen, no, es que todo el Rust Belt de Estados Unidos pues se desintegró. Y entonces viene posteriormente la gente sin trabajo, deprimida, y entonces viene el tema de los opioides y toda esta vaina. Y ahí es donde empieza a resonar un tipo como Trump. Dice, es que yo voy a volver a traer la manufactura porque tengo que tratar de recuperar los trabajos, porque mira el grandísimo problema. Fue muy evidente en el 2020, en una pandemia, pues si China no mandaba máscaras, no mandaba los medicamentos porque todos están hechos ya, pues Estados Unidos entraba en jaque mate. Entonces, esta guerra de las tarifas es un poquito como para tratar de desequilibrar eso, que es un problema estructural desde hace mucho tiempo, que los que se creen de libre comercio lo simplifican, porque nosotros hemos tenido algunas posiciones de unos exministros. No, es que ¿cómo vas a prevenir el libre comercio? No, es que lo que están tratando de hacer es que sea fair trade, o sea, usted no me cobra, entonces yo no le cobro. Pues si usted me cobra, entonces ¿por qué el abusivo soy yo si le estoy cobrando tarifas? Entonces es un poquito como tratar de instalar ese equilibrio. Esa fue como la antesala, pero dame tu observación, Guillermo, como para tratar de entenderlo y cómo deberíamos preocuparnos para las futuras o no inversiones. Entonces eso le afecta a un Palantir, le afecta a un Tesla, compramos más Solana, vendemos Bitcoin. ¿Qué carajos tenemos que hacer ante todo este movimiento y toda esta volatilidad? Te digo que me parece súper interesante que hubieras dicho que el resultado no son las tarifas, sino que es cómo se está desenvolviendo el Yen Carry Trade. Yo nunca la había considerado así, pero me parece brillante esa observación. Bueno, yo creo, y lástima que no esté Arias porque podría discutir mejor eso. Él estaba terminando una de sus conferencias, dijo que de pronto trataba de llegar tarde, entonces si lo ves ahí lo dejamos conectarse. Porque, a ver, yo creo que toda la teoría económica del siglo XX se montó, que eso es una idea vieja, que la idea de Ricardo, de la ventaja competitiva. Entonces la globalización dice, bueno, zapatero a tus zapatos, si tú haces los zapatos mejor que los otros, pues me especializo. Y con eso se creó todo el comercio internacional
Y cualquier economista va a defender eso, porque dice, y eso se puede demostrar en un teorema, eso crea un beneficio para la sociedad. Eso es falso. Sí, y vamos a mostrar por qué es falso. Ese es un framework viejo. Si uso la tecnología del siglo XXI, puedo probar que eso es falso. Hay un man muy bacano del MIT que tiene como algo que se llama el Instituto de Complejidad. Y aquí voy a compartir algo de esto. Entonces, miremos un país. ¿Qué exporta un país que es totalmente especializado? Esto es lo que exporta un país que es totalmente especializado. Espera ahí. Listo. Es algo que está supremamente concentrado en un solo producto, petróleo. Entonces, todas las cadenas de valor, toda la infraestructura que tiene ese país está solamente alrededor del petróleo. Eso hace que no haya diversidad en su modelo de producción y eso lo hace que no sea resiliente a cambios en el modelo económico. Entonces, un país que es demasiado especializado es frágil, ¿sí? Y en general tiene monarquías. Hay mucha fragilidad cuando yo me especializo mucho. Ahora, si yo voy a un país, vámonos aquí en el mapita, si yo voy a un país, Corea. Corea, o sea, entonces, listo, vamos a Corea. A Corea del bueno. Sí, el bueno. Entonces, listo, bajemos, miremos qué exporta Corea. Ah, ok. Corea hace de todo. Tienes circuitos integrados, tienes carros, tienes químicos, también refina petróleo, tienes de todo. ¿Sí? Hay diversidad en su aparato productivo. Eso es un network que produce todo. Si yo voy a Estados Unidos, también. Entonces, yo no saco nada con la ventaja competitiva, yo no saco nada con especializarme. Yo tengo que tener de todo un poquito para ser resiliente como economía. Entonces, yo creo que el localismo está empujando eso, que como países nosotros hagamos diferentes cosas. ¿Por qué? Porque eso crea network effects. Eso, o sea, si yo tengo un man que hace los wafers de los integrados, pero este está trabajando en aplicaciones, esa integración de posibilidades, eso fue lo que hizo tener éxito a Estados Unidos sobre la Unión Soviética, tener un aparato productivo diverso. Cuando uno tiene un aparato productivo supremamente especializado, tiene una fragilidad. Entonces yo creo que sí suben los costos de transacción, sí va a haber inflación, nada que hacer, porque pues el comercio internacional sí baja la inflación, pero la productividad aumenta. Y eso es lo que no está teniendo en cuenta la mayoría de personas. La productividad en Estados Unidos está aumentando. La productividad en los países que tienen ese tipo de modelos de producción tiene una ventaja competitiva grande. Entonces, es mejor tener una base productiva heterogénea que especializada. Y eso es lo que yo creo que son los países que van a triunfar. Una Alemania tiene un aparato, Claro. un Estados Unidos, Rusia no lo tiene, Corea lo tiene, India más o menos, Brasil no lo tiene. Tiene mejor que Colombia, pero sigue siendo muy dependiente de los commodities. Un México todavía también muy dependiente, ¿o no? Pero pues, lo podemos mirar, México tiene diversidad. Entonces, este man que creó eso se llama César Hidalgo y él creó una medida que es el índice de complejidad de un país. Entonces, entre más grande ese índice de complejidad, más resiliente es en su aparato productivo. Entonces, yo creo que este es un momento bonito porque es cuando uno ve tantos cambios, uno debería pensar, ¿para qué me pongo a seguir el modelo anterior? Pensemos un nuevo framework. Necesitamos es un nuevo framework para entender qué está pasando con las cosas en lugar de seguir los modelos anteriores. Entonces, yo veo que o sea, para mí, nosotros estamos en un renacimiento. Exactamente, estamos en el renacimiento. Yo estoy absolutamente alineado con eso que acabaste de decir. Ahora, a nosotros nos enseñan la historia que el renacimiento es bonito y Leonardo da Vinci y todo. No, el renacimiento fue durísimo. El renacimiento, o sea, hizo que los Medici tuvieran que meterse en el Vaticano para tomar el poder. Y para mí eso es lo que está pasando en Estados Unidos. El equivalente a los Medici son Elon Musk, Peter Thiel, PayPal Mafia, tomándose Washington. Porque si no se toman Washington, Qué buen- Qué qué buena observación. Porque si no, entonces seguiría en control. Pues yo estaba tratando de buscar una caricatura que vi en estos días en X, que era el Deep State. Entonces mostraban a Truman caminando un poodle, luego creo que mostraban a Lyndon o JFK y ya el perrito tenía cara como de coyote y pues el último era Biden y ya era pues en un lobo de 7 suelas, básicamente diciéndole, usted por qué me está jalando, me lo voy a comer. Entonces, yo, por ejemplo, no me creía ese cuento al principio del Deep State, pero con esa analogía que pusiste, los Medici les tocó tomarse el Vaticano para poder seguir impulsando sus negocios y que no se deteriorara pues Venecia ni nada de esas vainas. Entonces, hay que infiltrar, que se parece mucho al argumento que hemos tenido en estos días, entre ayer y hoy, que
que sale Dan Ives y dice, hombre, Elon Musk se debería volver, y entonces empiezan a hacer la siguiente comparación, como cuando Brad Gerstner le recomendó a Mark Zuckerberg que tenía que reducir los costos de Meta, y entonces Zuckerberg le hizo caso a esa carta y entonces redujo los costos y estos manes dejaron de gastar en el metaverso, que era, entre otras cosas, metaverso era codename para poder comprar más GPUs y que en este momento tengan eso. O sea, eso hasta avispado es porque básicamente no dejó que la competencia viera qué era lo que está haciendo. Pero en este momento, ¿qué le toca a Elon Musk? O sea, yo sé que en el corto plazo tenemos todo este alboroto donde la gente llega y dice que este man es un nazi, que no sé qué cosa, y están quemando los carros. Pero Darío, si no arreglan el problema estructural, es que no hay mercado para venderle luego los carros. Entonces, ¿quién puedes confiar más que, como lo hablábamos en el podcast de hace 2 o 3 días, vos qué haces cuando hay un gobierno imprimiendo billetes y lo que primero te dicen de diagnóstico es que los 7 computadores que te dicen dónde está la plata ni se conversan y realmente no saben cuánta plata hay? Entonces toca hacer una toma a la ofensiva para poder tratar de recuperar el control y estabilizar el paciente. De acuerdo, yo creo que históricamente, y Ray Dalio habla muy bien de eso, todos los imperios te caen cuando se vuelven imperios, cuando tienen que los costos de transacción de tener una defensa global. Ese es un error. Y yo creo que eso se pensaba mucho en Estados Unidos, es el declive de Estados Unidos, etcétera, etcétera, hasta que llegaron estos personajes. Y estos personajes son los Founders Fathers de una república tecnológica, porque están naciendo una república tecnológica en los Estados Unidos. Y ellos son los Founders Fathers de eso. Es que a mí lo que más me gusta, o sea, hay veces se la pintan a uno tan sencillo, o sea, lo primero que llega y dice el man en la camiseta es que yo soy tech support, o sea, lo que necesitaba esta infraestructura, este estado era soporte tecnológico. Sí. El nacimiento de una república tecnológica, me encanta eso. Ahora, eso no va a ser gratis. O sea, no. cuando hay esos cambios, vienen conflictos, viene mucha volatilidad, viene mucho desorden social también, pero yo creo que no había salida. O sea, para ellos, o sea, era game over si no cambian el gobierno. Porque si era el declive de los Estados Unidos. Era el declive de se toman el poder o es el declive de los Estados Unidos. Y yo creo por eso se la tenía que jugar. Explica un poquito, qué bueno que estuviera Arias, él de pronto se conecta, pero explica un poquito qué fue lo que pasó. O sea, cómo en el 2024 lo que estaban haciendo era básicamente metiéndole veneno pues a la economía, o sea, yield control, not yield control, o sea, ¿qué era lo que estaba haciendo Yellen? Estaba simplemente moviendo los cuadros de plazos de cómo tenían que pagar tasas de interés y por qué estos manes que están tomando lo que a mí me parece correcto, que es corregir, porque es que tienen que reducir el gasto, tienen que rebajar los impuestos para volver y despertar el animal productivo que es Estados Unidos, pero que obviamente eso es el equivalente a como cuando a un drogadicto lo mandan a la Fundación La Luz, que van a vomitar los primeros 15 días, les va a dar escalofrío y van a decir que los que le están haciendo eso son las personas más cagadas del mundo. Explicar por qué se creó esa distorsión donde aparentemente es que, vuelvo y digo, drogarse o estar high es un momento donde está todo el mundo en un éxtasis, pero cada vez es más difícil poderse mantener en ese high. ¿Y por qué lo estamos viviendo y qué fue lo que hicieron el año pasado? Pues que nos tienen en este detox. Sí, yo siento que por 40 años el capitalismo se acabó. O era estímulo monetario o era estímulo fiscal. Y cualquier economista solo hablaba o era keynesiano y hablaba del estímulo fiscal o era monetarista y era un especialista en la teoría monetaria. Pero la economía no es eso. La economía es producir, es crear, es tener productividad. Y nadie hablaba de eso. Nadie está enfocado en la productividad, sino cuánto estoy pendiente que dice la FED, porque la inyección de liquidez, o estoy pendiente si va a haber un paquete fiscal. Eso no es capitalismo. Capitalismo es cuando nos inventamos un nuevo modelo de producción y cuando tenemos productividad y no somos tan dependientes de la liquidez y no somos tan dependientes de papá Estado en estímulo fiscal. Entonces, estaba fallando el capitalismo. Entonces, cuando las tasas de interés las dejan que sea el 4%, es sano, porque se tiene que quebrar un pedazo de la economía, porque ese pedazo va a crear creación destructiva. Va a morir unas compañías, pero va a permitir que nazcan otros modelos de negocio.
Entonces, digamos que eso estructuralmente desde el punto de los gobiernos, de los incentivos. Ahora, hay algo peligroso desde el punto de vista de la mentalidad de la gente más inteligente de California, que es, yo no tengo nada que ver con la seguridad y con el desarrollo de la nación. O sea, yo hago Uber o hago una compañía de delivery y somos brillantes programando, pero no uso mi cráneo para enfocarme en los problemas más estructurales de la sociedad. No uso mi cráneo para enfocarme en healthcare, para buscar la cura contra el cáncer, para conquistar otros planetas, para hacer cambios en el modelo productivo. Y esa es la discusión que aparece en Palantir, es la discusión que tiene Peter Thiel de que no hay innovación en otro lugar que no sea el software. Toda la innovación está en el software y en el resto no hay innovación. Entonces, es necesario que las compañías de tecnología trabajen con el Estado. Es necesario que se cree un nuevo modelo tecnológico. Y eso es lo que habla Alex Karp, que para mí eso es como un manifiesto. Ese libro de la tecnología, de la República Tecnológica, es un manifiesto. Ya me lo empecé a leer y fue buenísimo el resumen que hiciste, porque es que esa es la verdad. Sí, a eso es lo que hay que prestarle atención. Entonces, vuelve y trae a colación otro punto, Darío, que Guillermo lo mencionó pues en su Substack, y es, o sea, el próximo líder que no entienda inteligencia artificial, que no entienda energías, no va a poder ser buen administrador de una sociedad. Y entonces ahí es donde yo te digo, Darío, qué frustración tan berraca, sobre todo con esa parrilla de candidatos que tenemos. Y no necesariamente es que sea un ingeniero o que sepa, pero por lo menos que la interprete. O sea, es que no. Sí, Darío, que se rodee bien, que se rodee bien. Que se rodee bien. Trump no es un duro en tecnología, pero es pragmático y se rodea. Entonces, listo, ¿qué necesito? ¿A quién la aprendo? Pues si usted cómo le paga uno tener a Elon Musk todos los días en la oficina con computador, el man subiendo a X en el helicóptero Marine One, pues a mí eso me pone. Lo otro que me raya la cabeza es que Elon Musk no es norteamericano, es sudafricano y se está matando para salvar a ese país y para organizarlo y se mete y no le importa. De verdad que es un personaje extraordinario. Yo insisto en el Renacimiento porque fundamentalmente veo muchos paralelos. O sea, el Renacimiento nace con la imprenta, este Renacimiento nace con Bitcoin. Y así como el Renacimiento representaba el humanismo, Bitcoin representa la libertad. Lo que está peleando Elon es libertad. Es libertad. Es el paradigma de una sociedad que cree en la libertad. En los que creemos en la libertad, ese es el paradigma que nace con esa república. Y eso es como Star Wars. O sea, a mí George Lucas me parece un genio, porque el man vio todo antes. ¿Sí? Y hay un imperio también. Hay un imperio tecnológico y China se va a montar como un imperio y son buenos en eso. Yo no subestimo, es otro modelo. China es muy bueno en eso. Pero esta versión es la república y la república cree en la libertad. Entonces yo creo que eso es lo que se está defendiendo y el stake es alto. O sea, esto es un cambio estructural en el mundo que apenas uno lo vislumbra. Hernán, vos te acordás, pues no, pues te vas a acordar, pero vos te acordás que una de tus ideas por allá en el 2000, era crear una nacionalidad de internet, ¿cómo era que le ponían? Los Jedis, los Jedi, no me acuerdo qué era. Pues vos te acordás. Como Yeti, sí. Los Yetis. Los Yetis. Y era crear una nación independiente, un pasaporte, una cosa independiente, 100% virtual y digital. Que técnicamente se puede hacer. Claro. O sea, yo sé que se puede hacer porque vos te viste la película, no sé, es una película italiana de las rosas, un tipo que se inventa. Sí, el de la isla de... La isla de las rosas, que se va por una plata, o sea, al frente de Rimini hay una plataforma petrolera abandonada y el tipo lo vuelve un parrandeadero, se va para el Vaticano, saca credenciales, todo el cuento y se empieza a declarar Estado soberano y todos los otros países le dijeron, no, eso no se puede, y entonces que lo sobornaron para que desmantelara pues todo el cuento, pero esto se puede hacer con la tecnología y sobre todo pues porque tenemos una moneda que nos permite. Ya está la moneda. Y hay algo que me parece, volviendo al tema de los gobiernos, y lo que me parece una oportunidad grande que está pasando en 10AM Pro, es que el poder de una comunidad es muy grande. O sea, nos podemos organizar de esta manera. Uno puede pensar libremente, crear cosas, y yo creo que eso empieza a ser importante. Yo creo que las comunidades digitales empiezan a pesar más que incluso los partidos políticos. Entonces, nos estamos organizando de otra manera. Y por eso, qué bueno, eso que está diciendo eso es profundo, porque Bukele es pro república tecnológica.
Milei es pro república tecnológica, ¿cierto? O sea, no son expertos, pero uno sí los siente y los escucha y y están dirigidos hacia allá. Entonces, hay que buscar o sea, los candidatos que sean de pensamiento de república tecnológica. Sí, Darío. Y lo otro es como, ya viendo el portafolio, es que uno, hay tanta vaina que uno dice, ¿en qué me voy? ¿En qué ya esto lo está diciendo todo. Enfóquese en lo que va a construir la República Tecnológica. Claro. Téngalo y no lo venda. Va a haber volatilidad, pero tenga esos nodos. Y no hay que hacer nada más. No, yo, por ejemplo, en estos días que nos habíamos puesto la tarea de, pues, Arias y yo teníamos que buscar genomics y creo que vos y Camilo tenían que buscar, no sé, creo que nuclear y yo no sé qué cosa. Sí, pues me fascina la idea de buscar y agregar más posiciones en diferentes cosas, pero cuando llego y miro, no, pues es que estoy en Palantir, entonces pues tengo el AI, el sistema, la ontología a escala, el sistema operativo. Estoy en Tesla, estoy en Bitcoin, estoy en Solana de Internet Economic Engine. No tiene que buscar uno más. Uno lo que tiene que hacer biotecnología, es lo único que nos falta. Pues sí, pero también toca investigar mucho, pero si uno, Claro. O sea, a mí todo o sea, estos últimos 3 meses yo he visto que ha hecho todo así, pero Palantir sigue ahí, 85, 90, y a mí me va a cargar el resto del año todo Palantir. No tengo que meterle más. Y próximamente le va a pegar el ciclo o el Solana o Tesla apenas salga. Usted no vio el All Hands de ayer ahorita me tengo que ir a verlo porque solo lo leí, pero ya empezaron a ensamblar el Optimus pues a escala ahí en Fremont. Yo no lo he visto, no lo he visto. Tengo que leer eso. Ya empieza a ser un cuento pues de verdadero cambio, porque ya no es un prototipo, sino algo que lo van a empezar a vender, pues. Entonces, muchas veces, y vuelvo digo, pues en ese archivito de mecánica que estoy tratando de explicar, donde uno de los tunings son la psicología, uno de los elementos de psicología, Darío, nosotros nos podríamos ir a montar en bicicleta 3 meses, no hay que, o sea, los mejores inversionistas se caracterizan porque leen, estudian mucho, pero realmente porque no hacen nada, que compraron y se fueron. ¿Sabes qué me gustaría, Hernán? Y con el permiso de don Guillermo, ese dashboard, ese framework o sea, ¿cuáles son los elementos de una república tecnológica? O sea, ¿cuáles son? Y poderlo publicar en 10 AM en nuestro sitio y que siempre, o sea, que la gente lo esté consultando. Hey, ¿qué es lo que se debe ver y qué es lo que se debe analizar para hacer una república tecnológica? O sea, me parece de un valor. Sí, yo creo que lo puse fue al Scarp. Vamos a hacer como un resumen de lo que algo los bullet points más claves de eso. Sí. Son los bulletcitos. O sea, usted tiene que ver esto, tiene que analizar esto, tiene que tener, o sea, tic, tic, tic. Mira, Hernán, lo que tú dices de research, o sea, yo creo que uno hace 4 años de research para encontrar una buena idea que va a implementar en 4 años, no ahorita. O sea, nosotros estamos estudiando para tal vez, ahorita eso no es lo implementable. Por ejemplo, a mí me gusta mucho RX, sé que va a ser una compañía tremenda en biotecnología, pero no es el timing de esa compañía aún. Claro. Sí, aún no, o sea, apenas están haciendo esa revolución. Santiago Santos decía ayer que es lo mismo estar temprano que estar equivocado. Claro, sí. O sea, llegar antes a la fiesta, llegar muy temprano a la fiesta, pues cuando ya empieza la fiesta uno ya está mamá. Tal cual. Ahora, no quiere decir que uno no haga research. Digamos, Claro. por ejemplo, nosotros analizamos Cameco desde el 2018, nunca la implementamos después del 2020. Sí, pero hay que estar estudiando, porque cuando llega el momento y uno no las ha estudiado y no las tiene entre research, pues no sabe identificar cuándo le llegó el momento. Entonces, yo sí creo que en la ejecución uno no debe desviarse y casi que hay que hacer eso que dice Hernán, hay que irse de bicicleta, no estar molándose emocionalmente porque uno le embarra. Cuando sobremira las compañías, cuando sobreactúa, uno pierde la consistencia en las inversiones. Sí. Yo, por ejemplo, ahorita veo este mercado y yo, ¿qué más carajos voy a hacer? Estoy planeando cuál es el próximo paseo, pues, para ausentarme, pues, porque es que no gana uno más leyendo más información. Entonces, pues, es como ese dibujito que terminé haciendo. Está muy bacano. Lo puse como si uno fuera, pues, como el GPU central, pero es que ¿cuántos tokens realmente necesita, pues, con cuántos tokens hay que entrenar un LLM? O sea, más tokens obviamente es mejor, pero no necesariamente, pues, no gana más. O sea, el diferencial, pues, no es muy importante. Viste, Mario, este es un nuevo formato. Nosotros tenemos la próxima, pues, obviamente las fechas no van a coincidir, pero nosotros constantemente estamos haciendo AMAs. Tenemos un AMA
Guillermo Con próximamente. Guillermo está haciendo, ya conseguiste el lugar donde hacer Ya. Sí, hablaste con ya, en el Juancho, Sarso. allá Sí, en el ya, Sarso. ayer lo Ah, miré, ya, muy ya bueno. confirmaste Sarso. Es muy bueno. Buenísimo, es muy bueno. ahí vas a hacer tu MacroWise, que me parece buenísimo. No sé, Darío, pues quedan 11 personas, vos no dejaste entrar mucha gente, pero yo creo que deberíamos aprovechar. Hombre, si quieren hacer algunas preguntas, pues que estemos acá, porque Claro. preguntas como de interés general y lo abrimos pues para que las hagan. Pues este podcast está siendo grabado, este es público, no sé si las quieren escribir o las hacen en persona, pero podría ser interesante porque si no, pues entonces vamos redondeando y vamos dándole cierre, pero pues que aprovechen estos pues que estaban muy pilos y muy juiciosos y llegaron y se conectaron. Entonces, si alguno tiene una pregunta, la quiere escribir o la quiere hacer para que aprovechemos. Y no sé si deberíamos seguir como considerando este formato. Lo vamos analizando. Estuvieron muy juiciosos y muy cumplidos, eso sí. Yo no sé si tienen, Nada, si no tienen preguntas, pues nos despedimos. aguardamos para el ama de don Guillermo, que siempre es muy agradable escucharlo, y hoy dejó también otras joyas muy importantes de pensamiento y de títulos. Siempre son como titulares. Bueno, pero el gordo está ahí y el gordo no está hablando. Pues si ustedes no preguntan, pues siempre tenemos que cerrar con la pregunta. Hable el gordo. El gordo. ¿Se durmió? ¿Está comiendo buñuelo? Si quieren, entonces dejémoslo ahí, que está muy bueno. Ya, volví, aquí estoy. Ya volvió. O el que le quiera hacer preguntas al gordo, pues, No. ¿qué talla de pantalón usa? Es como un mito en el ¿En metaverso. cuánto tengo la presión arterial? ¿Cuánto? ¿Cómo que le salió el colesterol? ¿Qué es lo que tomas, Lorapazán? ¿Cómo es que se llama? Los sartán nomás. Por ahora los sartán. Más adelante, quién sabe. No, finalmente yo creo que este formato deja muchas enseñanzas, hombre. Yo creo que nos clarifica cada día más el conocimiento y nos hace tomar mejores decisiones. Yo creo que eso está súper bacano. Con Guillermo, pues, Guillermo explica muy bien todo. Muchas gracias, hombre, doctor Guillermo. Oíste, Guillermo, yo sí tenía como una curiosidad. Me estabas mostrando una gráfica. Te voy a decir una cosa, me gusta mucho cómo escribís en inglés, pero me ha sorprendido algunas gráficas que presentas y yo, ¿de dónde carajo se roba ese man esas gráficas o cómo las hace? Y luego me di cuenta que las haces vos, las haces vos porque vos utilizas como Python para ciertos tipos de gráficos. Es que me parecen muy bacanos. ¿Nos puedes mostrar cómo lo haces? Porque me parece, pues vos que te dedicas a research, pero yo vi Claro, como es que nosotros somos una empresa de research, entonces es nuestro valor agregado y esa es la ventaja que tenemos porque pues, nosotros creamos eso. Entonces nosotros mira, Darío, qué tan bacano entonces mostrarnos un ejemplo de las gráficas donde estabas utilizando Python porque son hechas todas por vos. Sí, digamos nosotros creamos un dashboard que es como el Recession Monitor. Hay uno muy bacano, ahorita se lo muestro, que es muy bueno para Bitcoin. Bueno, acá salen como todos los indicadores que nosotros seguimos, ahí está corriendo. Listo. Entonces, bueno, esto fue el que mostramos inicialmente. ¿Estoy compartiendo? Sí. Sí. Listo. Entonces, digamos, este es el primer kit, que son las primeras 6 que yo miro para tomar si toca estar en cash o toca seguir apostado. Estas ya las vimos. Estos son los diferenciales de tasas de interés, que también es muy relevante. Cuando esto se voltea, es también donde debo estar un poquito cauteloso. Estos ya son más tácticos de qué está pasando con el VIX, el volumen de opciones que están comprando puts para saber tácticamente en los meses qué puedo hacer. Y esta para mí es la más importante. Esta es la que realmente ahí sí nos toca tener cuidado. Cuando el índice de precios al productor, es decir, la inflación se dispara y el VIX está barato, ahí es donde yo me tengo que cubrir porque ahí es cuando voy a tener un 2022. ¿Sí? No estamos ahí. ¿Sí? Entonces, digamos, este para mí es como la defensa del portafolio. ¿Sí? Esto es lo que me dice, bueno, cuándo debo comprar protección o cuándo me debo ir más a cash. Si no estoy en este escenario, en el escenario de Guerra Fría, ahí debo estar largo. ¿Sí? Porque aquí es largo, pues son las compañías que pues ustedes han dicho en 10 AM Pro, esa es una buena manera de estar largo en el mercado. Hay otras expresiones, pero esa es una muy buena. Y digamos que esto es lo que contradeciría nuestra tesis, porque aquí hay disrupción en la cadena de valor y ahí me tengo que cuidar. Entonces, este es uno. Bueno, este es otro muy bacano que es de volatilidad. Entonces acá tenemos un modelo de volatilidad que muestra, hay mucha volatilidad en el Nasdaq, está bien,
hay volatilidad en el VIX, pero no hay volatilidad en high yield, no hay volatilidad en los bonos. Esto es una mala señal. Acá va a pasar algo. ¿Sí? Entonces, eso es como algo que nosotros seguimos. Bueno, esa es otra cosa que estaba haciendo. Y digamos, este es un monitor así. Hay otro, este es que pues, es el que más me encanta. Este es como ya la estructura de cuáles son los nodos fundamentales de la economía. Y acá se ve claro, ¿sí? Acá se ve claro Y todo el esos componente. nodos, a ver, y esos nodos los haces vos, los Sí, configurás, los alimentás con un API y ahí vas derivando datos. sí, claro, esto está ponderado por el market cap y por las relaciones comerciales que hay entre ellos, por los contratos que hay entre ellos. Entonces, con eso yo puedo medir la centralidad de cada uno de ellos. Entonces, se ve un clúster claro en Estados Unidos, se ve Taiwan Semiconductors como, pues, para mí la reina de la corona, un nodo súper grande en las compañías de electricidad, China formando otro clúster, y para mí eso es el verdadero risk management. Si yo quiero crear un buen portafolio de inversión, tengo que invertir en los nodos fundamentales. O sea, ir por los nodos fundamentales. Y lo dejo correr. ¿Sí? Entonces, hay otras redes que están naciendo hasta Fíjate, ahorita. cuando decís que lo dejas correr, es que está corriendo, o sea, capturando los datos de información de precios del mercado, pero le estás corriendo algún programa, red neuronal. ¿Qué estás haciendo No, cuando decís que lo no. que dejas Digamos, correr? o sea, entonces digamos, o sea, ¿dónde nosotros usaríamos una red neuronal? Y digamos, ¿qué tipo de modelo es? Este es un modelo de big picture. ¿Sí? Me deja ver dónde está el riesgo, dónde está la posibilidad, porque para mí la pregunta más importante es, yo quiero invertir por 10 años, yo quiero hacer una fortuna en 10 años. Entonces yo necesito saber que en 10 años ninguna compañía se me va a quebrar. ¿Sí? Eso es lo primero que yo tengo que garantizar. ¿Y cómo lo garantizo? Invirtiendo en nodos estructurales. Esto tiene más baja probabilidad de quiebra que las otras, que la periferia de la red. Entonces, Ya, por eso, de ahí viene esa filosofía, ese es el risk management que nosotros tenemos. Ahora, entendido. esto no necesita real time. Esto con que yo tenga un big picture ya está suficiente. ¿Dónde yo necesito real time y dónde nosotros sí usamos redes neurales? En un modelo de forecast, por ejemplo, del carry trade, ¿sí? Que eso es lo que nosotros le vendemos a los institucionales y a los family offices. Entonces, digamos, ¿cuándo se va a voltear? ¿Cuándo va a ser la recesión? ¿Cuándo tener un poquito más de timing? Ahí sí ya es útil, pues, usar esas técnicas. Pero digamos que uno gana mucho, y eso lo decía Einstein, uno conquista el problema cuando lo representa diferente. Entonces, cuando yo lo presento con este network, digo, ok, listo, ya no Buena. me da miedo, no me da miedo meterme ahí, porque el problema es, ¿cuál es el framework común? Diversifiquemos. Tengamos bonos y pensemos que todos son series estadísticas que se distribuyen y bajemos la correlación. Ese fue el framework que funciona actualmente, pero este de networks es más real. Nos dice, hay una arquitectura en el mercado, explotémosla. Entonces, ahí es como nosotros creamos nuestra tesis de inversión. Me parece buenísimo. Y eso, o sea, ¿cómo tiene uno acceso a eso? Pues además de cuando te invitamos a los AMAs y estás en el podcast, ¿eso lo compartís vos siempre en el newsletter de MacroWise No siempre. o cómo es? Nosotros vendemos nuestro servicio de suscripción, que es ese portafolio de referencia y es estos frameworks, porque no es solo portafolio, seamos sinceros, hermano. Uno busca en ChatGPT, recomiéndame y salen cosas buenas. El Sí. problema no es ese, el problema es el proceso, el problema son los frameworks. ¿Cómo tengo acceso a eso? Eso es lo que nosotros vendemos en nuestro producto como de inversión. Es un portafolio de referencia y llamadas mensuales Es sin un acceso a proceso eso. muy educativo, o sea, no solo es tirarle los datos, sino De cómo acuerdo. le ayudan a uno. Ese- Es como cuando yo estaba haciendo el archivito que le pasé al gordo, me di cuenta que una de las cosas que uno tiene que hacer, cómo me tuneo, porque una cosa es extraer información, pues yo me tengo que tunear, y yo me tuneo y todos nos tuneamos, yo me tuneo, por ejemplo, ese podcast que sacamos con Camilo de la psicología del inversor, eso es una tuneada que uno tiene que hacerse. Y yo no reacciono igual en este momento como reaccioné en el 2020, que el mercado hizo COVID y yo tenía mis acciones de Tesla y salí y las vendí porque me asusté y dije, no, voy a tener que tener cash. Y lo único que hice fue pagar un montón de impuestos, pero por tonto. O sea, ahorita, por ejemplo, no tengo el mismo proceso reactivo. Se viene otra pandemia y yo no vendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya me tuneé. Y está luego el de los modelos mentales. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta entrenarme a mí es, por ejemplo, en el pensamiento de segundo orden. Cuando uno piensa en segundo orden, entonces se parece a esas redes que vos estás mostrando ahí. Sí, es un proceso muy interesante educarse para aprender a invertir mejor y entonces dieta de información, cómo tunea uno la psicología, los modelos mentales y cómo pues
finalmente pues uno le va pegando a todo eso y ayuda mucho pues que vos hagas parte pues como de todo este ejercicio. Sí, eso que tú hablas de como la dieta mental, eso es fundamental y estas comunidades permiten hacer eso, porque uno está inyectado una cantidad de, perdón decir eso, pero basura. Mira, exacto, todo el mira, tiempo. mira, uno de los comentarios más bacanos, Darío, me lo hizo Alejo Pérez esta semana. Me dijo, Hernán, yo pago Abundant, Singularity, yo no sé cuánto, eso creo que vale como $20,000. Sí, Me sí. voy para allá. Y me dice, ¿sabes qué, Hernán? Después de estar en el chat, estos manes hablaban y yo sabía más, pues, pues ya sabía todo esto. Estaba al día. Ya sabía de robots, ya sabía de genomics, ya sabía de chips, de AI, de macro, y cogía. Y entonces Alejo ya se volvió, pues, él siempre ha sido muy interesante, pero se sentaba a hablar con Raúl Paul y le escribía el Banana Zone, el no sé qué cosa, entonces se pone muy, muy interesante. Aquí hay una pregunta de David Pedraza. David Pedraza. Voy a leer, dice, considerando toda la información disponible, tanto los hechos que ya han ocurrido como los eventos en desarrollo y con base en la experiencia acumulada en situaciones similares, ¿cuál sería el porcentaje estimado de probabilidad de que se produzca una recesión? Entonces, a esa pregunta hay dos. ¿Cuál es la probabilidad y cuándo? ¿Sí? Entonces, la probabilidad que ocurra en los próximos 6 meses, yo la veo muy baja. La probabilidad que ocurra en septiembre del 2026 la veo de más del 75%. Pero en este año veo que los momentos más interesantes para invertir son dos. Un año antes de la recesión es casi como el halving. Y 6 meses después de una recesión. Esos son los momentos que uno tiene que estar súper invertido. Ya, es que vos no te diste cuenta que fue una respuesta que yo eché en el chat así. Si las acciones las pensáramos como si cada acción, Tesla, Palantir, uno la considerara como el halving de Bitcoin, las decisiones de inversión en cada uno serían inclusive mejor, porque uno básicamente lo que está haciendo es que las está pegando a esos ciclos que vos estás describiendo. Tal cual. El halving del mundo normal son las recesiones. Ese es como cuando hay un momento importante de supply and demand. Entonces ahí es donde uno tiene que estar muy. Y por eso a mí me gusta también, el cash es importante. Yo defiendo el cash. Yo sé que eso es polémico, pero yo defiendo el cash. No es que sea polémico, sino que yo soy muy malo para tener cash. A mí me pica, a Lucas le pica, a mí me pica el cash en las manos, pues. Sí, pero sí da flexibilidad. Entonces, sí. No, buenísimo. Yo no sé, yo creo que ya, sí. Gordo, ¿usted iba a decir algo o nos fuimos? No, que estaba la pregunta de David Pedraza, que estaba muy buena. No, mucho. A mí pues me encanta escuchar a Guillermo siempre. Me parece una forma de ver el mundo y la economía demasiado, con muchos puntos. Yo quiero hacer otro podcast con vos, pero nos tenemos que volver más expertos. Solo robots. Yo creo que compartí en estos días como 45 páginas solo de robots, porque me parece increíble, pues, o sea, obviamente los robots dando vueltas y haciendo todas estas cosas. Pero ¿sabes cuál es la cosa que me impresiona más? Que me la contó el amigo Pedro Faría. Hernán, fui a la fábrica de XPEV pues en China y me dijo, no, qué maravilla de carro. Porque lo que más le impresionó es que las fábricas son oscuras. Pues ya no hay luces en las fábricas porque son robots. Dice, o sea, pero ponete a pensar en eso. Antes tenía que estar iluminado, ya no, porque son robots. Entonces, sí me gustaría que nos bateáramos y empezáramos a buscar robots. Entonces, el supply chain, quiénes son los que hacen los actuators, los motorcitos. Oí un podcast en estos días del man que se inventó Archer y que ahorita arrancó Configure, que son los robotcitos baratos que los tiene BM ensamblando. Todo ese cuento. Para que hagamos el podcast. Y algo chévere ahí como porque también a mí eso de modelos mentales me parece chévere, es como nosotros podemos traducir fácilmente como porque nosotros estamos construyendo frameworks todos. Esto que se está haciendo aquí es una ontología. Pero yo digo, esto se está volviendo como un Palantir distribuido. Es una ontología, porque esos frameworks, digamos, este networks, este que tú tienes, que dice cómo tomo decisiones, esos son frameworks. Esos son frameworks que se pueden como integrar y construir bien interesante. Chévere hablar también con Camilo del tema. Lo vamos a invitar, que ese es buen invitado siempre. Hombre, Gordo, a todos los 4, 8 que quedaron aquí, y Guillermo, obviamente, muchas gracias. Esperamos que... ¿Cuándo es el evento? 3 de abril. 3 de abril, esto queda pues viejo, no creo que nos dé para salir. Este no sale antes de esa fecha, ¿cierto, Darío? Pues lo podemos acelerar. Bueno,
Pues no, si estás ya. Bueno, 3 de abril, si están en Medellín. No, es que Darío tiene la parrilla de cómo salen los podcasts. Entonces, pues si Yo te lo da saco. para que salgan. Ah, no, porque es que este salía la próxima semana. Entonces sí le da. Sí, sí. Entonces, 3 de abril. ¿Y cómo hace la gente para entrarse ahí? Luego nos das el link de. Te Luma. damos el link sí. Ya Y te lo mandamos. si son miembros 10 AM, ¿tienen descuento o eso es Claro gratis? que sí, no, pues se pueden entrar, no pueden entrar sin invitación, solo si son miembros de 10 AM o son invitados pueden 10 entrar. ¿Y cuál AM es? alfa. 10 Sí. O sea, el código de invitación es 10 AM alfa. O sea, Sí. lo tienen que poner ahí. Ok, listo. De acuerdo, si no, no pueden. Ok. Listo, Perfecto. Listo. súper. Muchas gracias.